Retomo porque tuve que cortar el video. Estábamos hablando de que yo me sujeto al pastor porque él está sujeto a Dios. Y es toda una cadena de mando. Y esa es la cultura de reino que tenemos que instalar en nuestra casa. No es que yo me sujeto a mi esposo porque él sea machista y porque yo sea una sometida. Yo me sujeto a mi esposo porque él está sujeto a Dios. Y Dios en su palabra me pide que la cabeza del hogar sea él. No es que busco la manera de poder salirme con la mía y convenzo al pastor para que se realice lo que yo quiero. No. Yo muero a lo que yo quiero y me sujeto a lo que el pastor decide. En muchos aspectos. En esta casa, en este hogar, nosotros dialogamos todo. Pero la última palabra siempre la va a tomar el pastor. Siempre él va a estar tomando la última decisión. Él consulta conmigo, él me habla, nosotros somos dos personas de Dios, somos profetas, tenemos revelación de la misma manera. Pero tanto con el ministerio como tanto como nuestra casa, Dios utiliza a él para confirmarle cada una de las cosas. Y no quiere decir que a mí no me revele cosas, porque a lo largo de todos estos años Dios me ha mostrado cosas que después se fueron cumpliendo y que yo se las he dicho. Pero aún así, por más que yo le diga, no me gusta lo que vos estás decidiendo, él tiene la última palabra, porque yo entiendo que la cabeza es él y que él está sujeto a Dios. Él es un hombre de Dios. No es que yo soy sometida o que a mí me conviene que él decida todo. No. Acá hemos tenido nuestras diferencias, las hemos tenido que resolver, nos hemos tenido que poner de acuerdo y hemos tenido que llegar a la mejor decisión. Siempre. Y si nos equivocamos los dos. Y si nos va bien a los dos. Pero cuando yo entiendo esto, que es cultura, la cultura es una forma de vida, por eso nuestra cultura argentina es tomar mate, comer asado, que nos gusta el folclore, que nos gusta el tango, eso es parte de nuestra cultura. Y cuando hablamos de cultura, son las costumbres que nosotros trasladamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, y que nos trasladaron también a nosotros. Y yo sé que en muchos casos, nosotros hemos sido punta de lanza para muchas de nuestras familias. Entonces con nosotros comienza una nueva temporada, una nueva generación. Y la cultura del reino tenemos que enseñarla desde casa. Así como enseñamos que antes de comer hay que orar, yo les enseño a mis hijas que el día de mañana, cuando ellas estén casadas, su esposo va a ser la cabeza de su hogar y que ellas van a tener que estar sujetas en amor a su esposo. Entonces la cadena de mando, la cultura del reino que nosotros estamos enseñando desde nuestra casa es que yo me sujeto al pastor en amor y mis hijas se sujetan a mí en amor porque ellas ven también que yo respondo al pastor. Entonces hay todo un orden. No es que cada cual hace lo que quiere, no es que todos hacemos lo que nos parece. No. Todo tiene un orden. Yo no me mando sola desde el momento en que yo me casé con el pastor, desde el momento en que nosotros decidimos creerle a lo que Dios nos decía para poder formar este ministerio. Nosotros entendimos que había un orden para todo. Para todo hay un orden, porque esa es la cultura. Dios es orden en todos sus aspectos, en todos sus aspectos Dios es orden. Por eso nuestro hogar tiene que ser un hogar ordenado. Entonces, ¿qué es lo que trae un orden a tu casa? Cuando vos respetás esa sujeción. Como les decía, el pastor está sujeto a Dios, yo estoy sujeta al pastor y mis hijas están sujetas a mí y al pastor porque ven un orden. Ven que lo que nosotros decimos es lo que hacemos. Ven que lo que estamos aprendiendo de la palabra es lo que le inculcamos. Entonces eso es lo que trae un orden al hogar. Y eso es lo que impacta afuera. Muchas veces me han venido a decir qué buenas niñas, como ellas, en caso de nuestras hijas, son diferentes, llaman la atención. Hemos ido a lugares que nos han dicho, o las mismas comunidades de la escuela, tanto la escuela de Zoe como el jardín de Uma, nos han llamado para felicitarnos por la forma en que nosotros somos, que no faltamos a ninguna reunión, que siempre estamos presentes, que en lo que podemos colaborar, colaboramos. Y ese orden de que siempre vamos juntos a las reuniones, de que siempre nos acompañamos, que siempre estamos para las niñas, ese orden es el que impacta afuera. Entonces, para que haya un orden en el hogar,
Yo necesito ser guiada. Y la manera de poder ser guiada es escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso Romanos 8:14 dice, los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Si yo no soy guiado por el Espíritu de Dios, no me puedo considerar hijo. Porque el hijo siempre necesita ser guiado. Siempre. Vamos a leer 1 Samuel 7:17. Y acá vamos a empezar a investigar cómo se gobernaba desde la casa. Y eso es lo que tenemos que establecer. La cultura del reino habla de un orden desde tu casa. Vos tenés que tener una casa ordenada. No me vale nada poder hacer las mejores prédicas, tener las mejores plataformas para predicarle a un montón de niños y poder impartirles y ministrarlos si mi casa es la que está desordenada. No sirve de nada. Yo necesito tener una casa ordenada. 1 Samuel 7:17. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí gobernaba Israel, y edificó allí altar a Jehová. Punto importantísimo. El altar familiar que debemos edificar. En esta casa sobran los músicos. Y si aún no sobraran los músicos, la buscaríamos de cualquier manera, porque en tu casa se tiene que escuchar la alabanza, se tiene que escuchar la adoración, se tiene que escuchar que vos estás adorando a tu Padre. Ese es el altar familiar. El altar familiar no es donde yo pido. El altar familiar es donde yo adoro al Dios que me dio todo. Y ese altar familiar es de suma importancia. Por eso habla de Samuel, que dice que fue hasta su casa, que desde allí gobernaba todo Israel, y que además edificó un altar. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevarnos, cada uno de nosotros, tanto los que estamos viviendo individualmente como los que estamos viviendo como matrimonio. El altar familiar es de suma importancia, porque es el altar el que va a llevar la adoración a Dios. Yo no puedo solamente adorar cuando nos reunimos como iglesia. La adoración en mi boca tiene que estar continuamente, la alabanza en mi boca tiene que estar de continuo. Cuando yo tengo ese altar familiar es cuando Dios ocupa realmente el centro, cuando Dios realmente es el centro de mi casa, cuando realmente Dios es el que está en el asunto de cada una de las cosas, porque ahí, en el medio de la alabanza, en el medio de la adoración es donde empieza a fluir la profecía, en donde empieza a fluir la revelación, en donde Dios empieza a hablar y empieza a direccionar a la familia, empieza a ministrar a los hijos, empieza a ministrar a los esposos, empieza a ministrar y empieza a hablar, porque en el medio de una atmósfera de adoración y alabanza es donde el Espíritu Santo empieza a hablar. El gobierno teocrático quiere decir que Dios es el que gobierna. Teo habla de Dios y habla de que Dios es el que decide cada una de las cosas que muchas veces decidimos nosotros, que lo corremos de ese lugar. Se ejerce en los hogares donde se escucha la voz de Dios. No hay forma de que yo diga de que Dios es el centro de mi casa si yo no soy guiada. Porque para que pueda ser guiada, Dios tiene que ser el centro de mi casa. Yo me tengo que dejar guiar, porque yo tomo el papel de hijo y Dios, que es mi Padre, me va a decir por qué camino tengo que andar. Vemos a lo largo de la historia de Israel cómo pasaron diferentes reyes con diferentes formas de gobernar, pero el pueblo permaneció siempre por escuchar la voz de Dios, que eran los profetas. Hubo muchísimos reyes y reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Pero aún así, el pueblo pudo permanecer, el pueblo que creyó, el pueblo que persistió, fue porque hubo profetas que se atrevieron a decir lo que tenían que decir. Entonces, cuando hubo una voz siempre de Dios y alguien se atrevió a escuchar, esa persona recibió dirección. Entonces, algo que tenemos que entender, no importa quién esté en el gobierno natural de este mundo, quién nos gobierne, si gobierna Milei, si gobierna Kicillof, si gobierna Cristina Kirchner. Es algo que nos cansamos de decir, pero que nunca lo entendemos en nuestro corazón. No importa quién gobierne. Lo importante es que nosotros nos levantemos como Daniel y como José en esta generación. Que podamos entender que somos importantes, que nosotros tenemos un propósito para cumplir y que lo primordial, que nuestra casa tiene que tener un orden dado por Dios y ese orden
va a generar que nosotros tengamos un altar familiar de suma importancia. Los mayores milagros de Jesús los hacía con una mesa de por medio, en las casas, en los hogares. Los mayores milagros, las mejores revelaciones, las mejores enseñanzas fueron producidas desde casa, desde la casa de Lázaro, desde la casa de Pedro. Fue a la casa de Pedro a sanar a su suegra. Estuvo en diferentes casas, siempre se sentaba a comer, a compartir. Esa era la manera que él tenía. Cuando estaba Zaqueo, que lo invita a la casa a comer. Siempre había una casa. Los mayores milagros sucedieron en el medio de un hogar. Cuando el paralítico bajó, que la otra vez predicó Sandra, habló del paralítico. Dice que abrieron un agujero en el techo de una casa porque Jesús estaba dentro de la casa y la gente se amontonaba a escucharlo. No iban a un edificio gigante, no iban a la sinagoga. Jesús enseñaba a través de las casas y yo no quiero que se me malinterprete. Yo no estoy diciendo de que no tenemos que congregarnos, ¿eh? No. Yo no digo de eso. Porque es una orden de parte de Dios que tenemos que congregarnos, no dejar de congregarnos como tienen muchos por costumbre. No, yo no estoy hablando de no congregarse. Yo lo que estoy hablando es que un edificio no limita al trabajo de la iglesia, porque la iglesia somos cada uno de nosotros que nos juntamos a aprender de la palabra de Dios, a adorar y a poder aprender de su palabra y poder predicar los unos con los otros. No es un edificio. Sí tengo que ser parte de las reuniones que estamos teniendo, de las que vamos a tener, parte de esta prédica, parte del ayuno, porque yo soy parte del ministerial, parte de esta iglesia. Pero un edificio no me va a limitar a cumplir las funciones de iglesia, porque iglesia somos cada uno de nosotros. Nosotros conformamos la iglesia. Dios gobierna desde las casas. Por eso los políticos han tomado esa forma. Por eso está Casa Rosada, que es la casa desde donde se gobierna todo lo que es la Argentina. Por eso está la Casa Blanca, que es de donde se gobierna todo lo que es Estados Unidos. Han tomado ese modelo, por eso hablan de casa, porque desde la casa se ejerce gobierno. Y para poder yo ejercer un gobierno desde mi casa, primero tengo que tener un orden. Y para poder tener ese orden tengo que ser guiado por Dios. Y ese orden y esa guía de Dios va a generar que yo tenga un altar familiar que es de vital importancia. Si yo no tengo altar familiar en mi casa, Dios no es el centro de mi hogar. Es mentira, como dice el Salmo, que Jehová edificó mi casa. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano, es en vano, porque va a ser pan para hoy y hambre para mañana, como dice el dicho, porque hoy va a estar todo re bien, le voy a poner los mejores azulejos, le voy a poner la mejor madera, le voy a poner la mejor chapa, lo voy a dejar todo pipí cucú como yo quiero, pero si Dios no está haciendo el centro de tu hogar, todo eso se desvanece y en algún momento va a pasar que no te va a servir para nada, porque vas a estar angustiado, porque vas a estar en aflicción, porque vas a tener cosas que no vas a poder realizar, que no vas a poder realizar vos por tus propios medios, porque solamente se va a poder realizar con el gobierno de Dios. Entonces, si tal vez en tu hogar solamente tengas a Dios, es porque lo único que estás necesitando es la dirección de Dios. Y muchas veces esas crisis económicas, esas crisis de soledad, esas crisis que no sabemos qué hacer, en donde solamente declaramos que solamente tenemos a Dios y que el que nos entiende solamente es Dios, tal vez es porque de esa soledad es donde vamos a aprender total dependencia de Dios. Si todo lo que tenemos es a Dios, es porque Dios es todo lo que necesitamos. Eso me lo dijo una vez una pastora, cuando estábamos pasando una circunstancia. Si lo único que estás teniendo es a Dios, es porque en esa circunstancia solamente necesitas a Dios para poder salir. La solución siempre va a estar en Cristo. Cristo va a ser la solución a todo lo que te está pasando. Pero en esta noche, en este ministerio, Dios habla de que es necesario que Él sea el centro de nuestro hogar, primeramente de este hogar. Si yo busco excusas para poner a Dios en el lugar que le corresponde y siempre termino decidiendo yo, hay algo que está mal en mi corazón y lo tengo que cambiar. Si yo prefiero ver una película completa de Netflix
un partido de 2 o 3 horas porque hay penales y alargue. Pero no me puedo tomar un tiempito para poder adorar al Señor y para poder tener ese tiempo de altar familiar, para poder indagar en su palabra, porque estoy cansado, o porque estoy cansada, o porque estoy enojada, o porque estoy enojado, y las circunstancias me agobian. Cuidado, Dios no está siendo el centro de tu hogar. Y estás haciendo las cosas mal, porque va a ser en vano todo lo que hagas. Desde tu economía hasta quien guarde tu hogar, porque Dios hace así y toca todo lo que vos más querés para que vos puedas reaccionar, que Él no está siendo el centro de tu corazón, que Él no está siendo el centro de tu hogar y que Él no está siendo el centro de tu ministerio. Entonces en esta noche, amado ministerio, esta era la palabra que recibí de parte de Dios y que la quería compartir. Entender que somos siervos inútiles y que si Dios no está siendo el centro de mi corazón, no va a poder ser el centro de mi casa. Y si no va a poder ser el centro de mi casa, no va a haber un orden. Y si no va a haber un orden, es porque no me estoy dejando guiar. Y si no me dejo guiar, tampoco va a haber un altar familiar. La alabanza tiene que estar de continuo en mi boca siempre. Y entender que este templo y esta casa no me pertenecen. Le pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores desde el momento en que yo lo acepté como mi Señor y mi Salvador. Y cuando yo hice esa oración, me humillé para dar paso a que Él entendiera de que solamente Él podía guiar mi vida, porque yo misma destruí mi vida, porque yo misma destrocé mi hogar con mis decisiones. Entonces, recapacitemos como individuos qué es lo que está ocupando el centro de nuestro hogar, que no es Dios. Una palabra fuerte, pero es una palabra necesaria, una palabra de ayuno que habla del lugar que Dios ocupa en nuestro corazón y en nuestra casa. Volvamos a ese altar familiar, a ese orden que es necesario para que todas las cosas nos ayuden para bien. Recién ahí es cuando las cosas nos ayudan para bien. Cuando yo realmente tengo a Dios en el centro de mi corazón y en el centro de mi casa. Amén. Permítanme orar por ustedes, por cada uno de ustedes. Señor amado, Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tuve este privilegio de poder bendecir, Señor, al ministerio con la palabra que tú me has hablado el día de hoy en este ayuno, en este tiempo de oración, en este tiempo de reflexión, en este tiempo donde tú te has manifestado, Señor, y me has hablado a través de diferentes formas, como he estado pidiendo, Señor, que no solamente, Señor, sea en cada una de las cosas que veo a través de la Biblia, sino que también sea en el diario, en la forma diaria, en el trato que tenemos diario, en cada una de las cosas que podemos palpar y ver y hacer, Señor, como personas, porque si bien no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo y tenemos que convivir con cosas diarias que siempre nos estás hablando porque tienes ese detalle. Papá, quiero bendecir al ministerio, Señor, quiero bendecir al ministerio GEA, quiero bendecir al ministerio Tititinamep, para que, Señor, en esta noche de viernes puedan recibir esta palabra en su corazón, la puedan atesorar, Señor, y que podamos cambiar eso de que tú seas el centro de nuestro corazón realmente y que seas el centro de nuestro hogar, que haya un orden para que en ese orden podamos ver la imagen tuya a través, Señor, de todo ese orden, de esa alabanza y de todo eso que va a surgir desde nuestra casa, Señor. El gobierno teocrático, la cultura de reino, Padre, hoy hemos aprendido que comienza desde casa. No por lo que el pastor me pueda dar, no por lo que la pastora me pueda dar, no porque si hay un edificio con 4 paredes y un techo, no. El gobierno teocrático, el gobierno de Dios comienza desde mi hogar. Y si hay algo que yo aprendo en esta noche,
Es que si he fallado y hay cosas que me han salido mal, es porque no te estuve dando el primer lugar a ti, porque no me estuve dejando guiar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús declaro bendición sobre este ministerio. Declaro que tú, Señor, vas a ocupar el lugar que tienes que ocupar en cada hogar y que ya, Señor, no le vamos a dar más lugar al diablo, Señor, con ambientes espirituales que tienen que ver más con Él que contigo, Padre. El ambiente espiritual de nuestro hogar cambiará rotundamente a partir de hoy, y eso es lo que declaro, que el Espíritu Santo tomará el lugar que tiene que tomar y nos vamos a dejar guiar como tenemos que dejarnos guiar para que podamos llegar, Señor, a un orden establecido por ti, que, Señor, como dice el Salmo, que tú seas el que construya nuestro hogar, que tú seas el que esté vigilando nuestro hogar y que tú seas el que nos dé el descanso cada noche cuando nos vamos a dormir, porque en definitiva, cuando te damos ese lugar, cuando dejamos que tú seas el centro, es cuando todas las cosas nos ayudan para bien. Padre, yo declaro que hoy es un tiempo, Señor, diferente, una nueva temporada en donde te vamos a colocar a ti en primer lugar, Señor, y toda circunstancia nos ayudará para bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido descanso. Van a subir en 2 partes este video. Y nada, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y nos estamos hablando, ¿sí? Bendiciones.